Hemos empezado como 15 minutos más tarde. En unos minutos comenzamos con el programa Gerontológicos versión sabatina. Así es. Muy interesante el día de hoy, ¿no? Vamos a ver. Ya está abriendo la página de Facebook, un poquito lenta, pero ahí está abriendo. Sí, sí. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del programa Gerontológicos versión sabatina. El día de hoy los saludo, mi nombre es Luz Elena Zaragoza y en compañía de mi coconductor Luigi Vidal Rivas. ¿Cómo estás hoy, Luigi? Bien, Luis, bueno, como siempre, pues estoy ahí siempre con la expectativa, ¿no? De las cosas nuevas, de todos los temas gerontológicos que hay que comentar y todo eso. Y ayer, pues que estuvimos en el taller, desestructurando el lenguaje, o sea, el edadismo en el lenguaje de la comunicación. Así que hubo bastante diálogo, bastante conversación, interesante. Bien. Hoy día tenemos una primicia también, lo estamos lanzando ya, ¿no? Oficialmente. Exacto, hoy les tenemos una noticia para que no se la vayan a perder y estén muy pendientes. Pero por ahí platícanos, Luigi, cómo estuvo el taller de ayer, que fue muy interesante. Sí, o sea, ¿Qué tal les fue? eso es lo que iba a decir. O sea, digamos que en la parte, cuando ya termina la parte positiva, el diálogo se puso muy interesante porque se hicieron, o sea, se dieron a conocer diversas situaciones, ¿no? En la que estaba de por medio del edadismo. Y me gustó mucho porque de alguna manera ayudó a graficarlo, ¿no? Hacerlo más concreto, ¿no? Porque una cosa es hablar en forma teórica y otra cosa es ya ver exactamente cómo se produce, ¿no es cierto? Entonces ahí ya con la participación de varias de las personas que asistieron al taller, se hizo aparte, bueno, aparte de ser interesante, se volvió también ameno, ¿no? Así porque anecdótico también un poquito. Pero lo interesante es que creo que a todos los que han estado presentes les ha quedado bastante claro lo que es el edadismo en la comunicación y sobre todo porque se les ha dado ejemplos, ¿no? Concretos de ello. Eso es lo más importante que decir. Y eso sí, ha permitido que creo que siempre... Pero sin embargo, ese tema siempre va a ser necesario revisarlo continuamente porque tú sabes que el edadismo está tan difundido, ¿no? Tan difundido que ampliamente que si no lo tocamos de cuando en cuando, la gente se olvida, ¿no? Y no avanza la cosa. Eso es lo que Exacto, y puedo. también es un tema muy extenso que probablemente Sí, muchos piensan que es hablar edadismo, discriminación por edad y ya está, pero no, tiene varias no. vertientes y Sí, tiene varios sí. subtemas que se tienen que tocar poco a poco y Exacto. no es tan fácil de que en un día hablamos de edadismo Sí. y listo, ya queda No, listo es muy para la vida amplio. diaria. Es muy amplio el tema. Por eso es que, pero lo que yo he visto antes una exposición de edadismo donde lo único que se limitaron era a definir lo que era edadismo y después a mostrar un montón de caras de personas mayores, así, pero eso no era pues el tema. El tema también era entrar a la parte crucial del asunto, o sea, profundizar, ¿no? En dónde sale realmente el edadismo. Y eso no lo desarrollaron en esa conferencia que yo vi, a pesar de que era una persona bastante conocida y se esperaba más, pero no fue. Y sin embargo, ayer sí hemos tenido buenas participaciones, sí, pero como tú dijiste, también ese tema es muy amplio
y hay que seguir trabajando con eso. Exacto, Luis, es algo muy importante y por ahí quedó algo pendiente con las personas del taller que después yo les voy Sí, a platicar por ahí, pero claro. qué bueno que se den estos espacios de capacitación y para dar unas herramientas que sean realistas a cada uno de los participantes de este tipo de talleres, ¿no? Hay un tema que estamos justamente preparando el conversatorio para el día 20 y yo quiero hacerte una consulta. Mira, normalmente se habla de edad biológica y edad cronológica, ¿no? Pero también están hablando de edad social y de edad psicológica. Ahora, yo creo, no sé, en mi manera de pensar, yo creo que las que tienen mayor sustento, en todo sentido de la palabra, porque no son cosas subjetivas, sino objetivas, ¿no? Cuando tú hablas de edad biológica y edad cronológica, estás hablando de algo objetivo, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, cuando hablas de edad social o edad psicológica, ya es un tema subjetivo. ¿Cómo lo analizas eso y cuáles son los niveles de importancia, tomando en cuenta que tenemos el conversatorio el día 20 como para un adelanto para el debate? ¿Qué opinas tú de eso? De que existan hasta 4 edades. ¿Te parece un exceso? ¿Te parece justo? O en todo caso, ¿qué valor tienen esas dos que yo que te he dicho? Pues ese tipo de, cada de la división o esta categorización de los tipos de edades, yo creo que va de acuerdo a cada contexto. Sin Ujú, embargo, algo que debemos de tener en cuenta es nunca perder de vista las que son los pilares. O sea, entiendo que claro. en cada categoría o en cada disciplina se puedan dividir este tipo de edades, por ejemplo, la edad social y todas las demás tipos de edades, pero sí siempre tomar en cuenta la biológica y que es la base fundamental de todo, ¿no? Y Sí, es lo que sí. debemos de tomar siempre en cuenta en cuestión de fisiología, de comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo opino, Luis. Claro, y la cronológica también, porque es algo ya determinado por la fecha de nacimiento. Entonces, esa es Exacto. claro, es una edad objetivamente real, ¿no? Y la edad biológica también, las dos, ¿no? Por eso te digo que la edad, porque yo he escuchado, lo que he leído yo sobre la edad psicológica es que simplemente es la edad que la gente se siente que tiene, algo así, ¿no? Yo creo que yo me siento joven, yo me siento algo así, entonces la gente, eso es lo que se refiere a la edad psicológica. Por eso es que, si bien es cierto, se dice que estos 4 edades tienen importancia, pero yo me quedaría principalmente centrado en las dos, ¿no? Porque son algo más real, más objetivo, ¿no? Exacto, Luis. Algo que bueno, es lo que digo, se debe tomar en cuenta este tipo de edades que son como las troncales para Claro. el demás tipo de división que existe a nivel general y pues es algo fundamental, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, ¿sí? Todos los tipos de Claro, edades, las clasificaciones son válidas claro, dependiendo del contexto y al uso que les vayan dando, ¿no? Porque sí hay diferentes tipos de desarrollo en diferentes esferas que se deben de tomar en cuenta para la clasificación de estas tipo de edades. claro. Ahora, y ese tema viene con el otro que se llama la condición, o sea, la condición de ser una persona mayor en forma actualizada, ¿no? ¿Qué significa hoy ser una persona mayor? ¿No? Que es muy distinto a lo que era 30 años atrás o 20 años atrás, en fin, ¿no? Entonces ya la posición, o sea, la ubicación que tiene la persona mayor dentro del espacio social, ahora que ha crecido como grupo social y de edad ha crecido, y, y eso ha producido definitivamente un cambio en la imagen. Y cuando hablo del cambio de la imagen, no estoy hablando de la imagen que nosotros comunicamos, sino de las mismas acciones de las personas mayores, ¿no? Es decir, ellos mismos, o sea, las personas mayores mismas, comienzan a ganar espacios, ¿no? Por su propia iniciativa o por el llamado contagio positivo, ¿no? Es decir,
ves que las otras personas están haciendo las cosas bien, yo también quiero hacer. Y está bien, ¿no? Entonces se motivan al ver que, oye, su amiga, mira, mi amiga sale y todo lo, ¿no? Y todas esas cosas que hace y yo tampoco no me quiero quedar atrás y al final de cuentas la participación va creciendo. ¿Qué opinas tú de eso, Luz? Yo opino que es algo muy bueno y Sí. ustedes lo han visto en cada una de las comunidades con las que trabajan o incluso en los vecinos que van teniendo, que el comportamiento ya no es igual, el comportamiento de las personas mayores que hay ahorita no es el mismo comportamiento a las personas mayores que había en tiempos anteriores, ¿no? Ya no, las de ahorita tienen de alguna manera más empoderamiento en realizar cierto tipo de actividades, en no sentirse juzgadas. Y eso no quiere decir que completamente sea trabajo de los gerontólogos o que detrás de esto siempre hay un gerontólogo, sino que también es muy importante el propio papel que tiene la persona mayor y esta nueva perspectiva que van teniendo, estas nuevas necesidades que ellos van atendiendo por sí mismos, ¿sí? La persona mayor ya no tiene esta visión o ya no se siente que tiene que estar como la abuelita de Coco, o ya no es Ajá, una claro. percepción como la anterior, Con ya su es una moño, con necesidad, su es una moño. ¿No? exacto, con su moño y que vengan mis nietos y los cuido y demás. Es una ideología que se ha ido cambiando propiamente. Por ejemplo, yo ya cuando, si me veo ya en unos 10 años, que aunque no voy a ser persona mayor, yo sé que hay cosas que yo no voy a hacer como yo lo vi con otros familiares que a su edad hacían, ¿no? Ujú. Un ejemplo muy claro y que les puedo decir ahorita es que mi mamá a mi edad ya estaba casada, ya tenía hijos y yo todavía no estoy casada ni pienso tener hijos aún. Entonces, Claro, son estos cambios conductuales que se dan poco a poco en sí. las generaciones y es algo muy interesante de ver porque si de pronto tú llegas con una persona mayor o incluso en estos grupos que ellos mismos juntan, por ejemplo, en mi ciudad, no siempre son grupos de personas que hacen los centros gerontológicos o el gobierno, sino que las mismas personas mayores son las que crean estas agrupaciones y yo les pregunto, les hablo de la gerontología y probablemente no conocen del tema, pero ellos indirectamente han creado un ambiente gerontológico dentro Ujú. de cada uno de sus grupos y tienen una percepción muy diferente Ah, respecto al tema de la vejez y al tema de envejecimiento, que es muy, muy exacto. interesante Tiene un y concepto algo. totalmente nuevo. Ujú. Exacto, y que es algo que ellos mismos han creado, no es porque haya ido alguien a platicarles ni demás, es Sí, porque ellos tuvieron una necesidad de decir, ¿sabes qué? sí, exacto. Yo sé que soy persona mayor, pero yo puedo seguir ofreciendo algo a la sociedad. Entonces, es algo muy interesante y muy rico de ver el que las personas mayores sigan teniendo este interés de Ujú. seguir construyendo esta etapa de su vida. Pero también está esta parte de la población que sí de pronto crece con muchos estereotipos o tal vez muchas limitaciones que pueden sesgar su manera de pensar y pueden mantenerlas en este círculo cerrado o en estas ideologías cerradas donde se mantienen en la misma perspectiva sobre lo que es la vejez y el envejecimiento, ¿no? Que es, yo voy Ujú. a crecer, voy a ser persona mayor, probablemente si tengo nietos voy a cuidarlos y tengo que seguir atendiendo a mi esposo y todas estas ideologías que se tenían anteriormente, pero están como estos dos panoramas y lo importante que se me hace a mí es que cada vez son más las personas mayores que van teniendo este despertar Así y que es. van Ujú. cambiando esta percepción por ellos mismos. Y justo en esta parte de este despertar se da la necesidad de ellos de capacitarse, de conocer más sobre estos temas y eso es algo muy importante porque por ahí hay una frase que dice que la información es poder. Entonces, si a ellos Ajá. les nace esta necesidad de capacitarse, de conocer sobre distintos temas, van a tener más herramientas para tener un envejecimiento saludable y el famoso envejecimiento exitoso que conocemos por ahí, ¿no? Entonces, Claro. eso es algo muy interesante, Luigi. ¿Tú qué opinas? Sí, no, yo Tienes siempre, varios yo, grupos. yo realmente estoy totalmente convencido que la imagen de las personas mayores, o sea, la nueva imagen de las personas mayores está impulsada por la propia iniciativa de las personas mayores y no porque alguien les esté asusando o porque nada, nada. Yo diría que eso no quiere decir que uno minimice el trabajo de los promotores gerontológicos de ninguna manera, pero sí es muy satisfactorio ver que las personas mayores actúan por sí mismas, que han tomado la iniciativa
y van ganando terreno, ¿no? Este tema tan importante. Ahora, otra cosa era, con respecto a ayer, por ejemplo, hay algunos detalles muy interesantes. Por ejemplo, la señora Luz, nuestra amiga, que tocaya, la señora Luz, decía, si yo veo una persona que lo necesita verdaderamente, le cedo el paso. Ella es una persona mayor. Y ella dice, el hecho de que yo sea una persona mayor, puede ser que otra persona lo necesite más, ¿no? Que yo. Entonces yo le voy a dar espacio a esa persona. Pero Pero, justo ahí, perdón que te interrumpa, Luigi, yo ahí tengo sí, una pregunta, porque por sí, ejemplo, en estas reglas de convivencia, sí, de ética en la sociedad que tenemos, a mí, yo crecí y me educaron de que si veo a una persona mayor tengo que cederle el asiento, pero a mí me claro, ha pasado en ocasiones, sí, no sé si puede considerarse dadista o no sé, pero hay claro. ocasiones donde las mismas personas mayores me dicen, no, es que yo no lo necesito, o sea, no tienes por qué ofrecerme el asiento si yo no te lo estoy pidiendo. Pero ahí, una pregunta para ti es, ¿cómo Claro. podemos identificar o cómo podemos hacer para no caer en esta situación de pronto Ujú. un poco incómoda, donde tú por querer ser alguien amable, después te quedas como, ay, sí es cierto, o sea, ¿por qué me estoy dando este derecho de Claro, actuar de esta manera? ¿Tú qué opinas? claro, lo que pasa es que, mira, vamos a poner un caso, ¿no? Tenemos las personas, ya está pues tan sabido esto de que la diversidad de las personas mayores, no lo vamos a repetir. Entonces, por lo tanto, hay personas que tienen a los 62, 65 años y probablemente están pues muy bien físicamente y todo, y va a haber una cola, por ejemplo, una cola donde hay personas que sí lo necesitan, por ejemplo, ¿no? Hay personas que se nota que tienen cierta dificultad para estar de pie todo el tiempo y todo lo demás. Entonces, al final de cuentas, lo que dijo la señora, dijo, yo la verdad es que yo no voy a solicitar que me den preferencias si yo no lo necesito. Y eso también, bueno, yo por ejemplo, que yo voy a cumplir 61 en este mes, igual yo también soy igualito, yo no hago, nunca entro a colas preferenciales, yo no voy a cola preferencial. Yo siempre voy a la cola normal, o sea, a la que están todos. ¿Por qué? Porque la manera como yo me siento y todo lo demás, ir a la escuela preferencial, no, sé, no, te das cuenta. Ese es el tema. O sea, es algo muy personal, te voy a decir. Es también Pero como uno, ahí, o sea, ¿cómo se puede identificar? O sea, si yo te veo en la calle y te digo, señor, claro, si gusta sentarse, y tú, es claro. que no me estés diciendo eso, o sea, yo me siento bien que no me ves, porque me ha pasado que gente me platica de esas situaciones y pues ahí ¿qué pasa? Pues, Sí, ¿tú qué sí, pues, opinas? claro, incluso hay personas que yo conozco varias personas que son fanáticos de eso del tema de los derechos y a veces no pueden comprender las cosas peculiares o que necesariamente no todo va a ser igual, o sea, siempre creen que todo tiene que ser igual, todo lo ven de la misma forma y las cosas no son así. Había uno, por ejemplo, que decía, no, pero uno no, como criticaba el hecho de que nosotros habláramos de edad biológica, cronológica, no, que ni que cronológica, todos son adultos mayores de más de 60 años y punto. Así decía. ¿Y por qué decía eso? Porque esa persona se centraba exclusivamente en conocimientos de gerontología social, ¿ya? Y más que nada enfocada en enfoque de derechos, y bueno, pero era bastante, ¿cómo te puedo decir? No podía comprender estas sutilezas, pues esas diferencias que podía haber en la persona. Y eso es lo que, y eso es lo que no entendían. Por ejemplo, se preocupaba porque dice, pero si Luis, tú estás diciendo que la vejez no comienza a los 60 años, ahora nos van a cambiar la fecha y vamos a perder derechos. Así decían, pues. Entonces, esa era su temor y su postura, no sé qué decirlo. Y la verdad es que yo creo que de persona a persona todos somos distintos y por lo tanto también tenemos
una mirada diferente también. Por ejemplo, yo, pues, si yo veo que hay personas, como yo te digo, personas mayores que yo y que verdaderamente necesitan, yo no voy a tomar ninguna preferencia, yo voy a estar con los demás, ¿no? Yo me pongo a conversar en la cola, no hay problema. Me pongo a conversar en la Sí. cola. Social. Otra pregunta, que es un tema muy interesante. ¿Cuál es el impacto del papel de un promotor gerontológico? Ajá. Claro, mira, este tema de los promotores gerontológicos es un tema que me ha interesado muchísimo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, mira, yo he tenido mucho trabajo de campo, Luz, porque yo he participado en cantidades de reportajes, o sea, he estado yo en cantidad, no tienes la cantidad de eventos que yo he visto de cerca, que he analizado, y he visto el rol que cumplen los promotores gerontológicos. Pero algunos de ellos muy bien, ¿no? Pero no necesariamente la mayoría. La mayoría siempre quieren ser muy dominantes, ¿no? O sea, quieren sentir que como que las personas mayores son algo que ellos tienen que manejar, ¿no? Se nota que como que ellos quieren manejar al grupo. Y entonces hay poco, no se ve esa tendencia pues a decir a las personas mayores qué desean ustedes, ellos no, tratan de convencerlos a como dé lugar con la propuesta que tiene ella o esa persona. ¿Te das cuenta? Esas son algunas de las actitudes que he visto. Y aparte de otras actitudes, bueno, las peores, que son las infantilizantes, ¿no? Que de hecho sí, y que yo hace poco nomás he estado en un evento donde salían las bailarinas esas que salen de las pistas infantiles. Eso es lo que le ponían para animar la reunión con las personas mayores. Salían las galinas que le llaman, ¿ya? Entonces, con muñecos, o sea, animales ahí bailando, una cosa así. Y obviamente eso es sumamente infantil, porque yo no me puedo pensar cómo a personas ya mayores, e incluso de menor edad, se les va a poner un show infantil, ¿no te parece? Entonces ¿y eso de dónde viene? Eso viene de los promotores. Ahora, cuando digo promotores gerontológicos, ojo, que no estoy diciendo que sean profesionales en gerontología, sino que en muchos casos son improvisados, ¿no? Es decir, los ponen ahí incluso que no tienen ni siquiera una profesión que tenga que ver algo con el tema social, nada, ¿no? Tiene cualquier profesión, cualquier cosa. Entonces, la falta de profesionalización en ese ámbito es terrible. Pero otra de las cosas que me satisface es haber visto cómo algunas personas mayores reaccionan positivamente. Por ejemplo, a una señora se me acercó y me dijo, señor, yo creo que se han equivocado. Han traído el elenco para la fiesta infantil. Así dijo la señora. Después fui a un evento en un hospital que lo organizan los geriatras del hospital. ¿Y qué se les ocurre a los geriatras del hospital? Ponerle gorritos, le ponen su gorrito, su pancarta, no sé qué cosa ponían, o sea, es una cosa que ellos habían elegido todo y se le ponían en la cabeza los gorros. O sea, esas cosas son las que yo realmente rechazo totalmente me parece que es un abuso eso. Es un abuso porque, mira, te voy a decir una cosa, es que la gente dice, ¿por qué las personas mayores no protestan? La cosa es bien compleja, Luz. ¿Por qué te voy a decir? Porque mayormente los que hacen esto, lo hacen con personas mayores, generalmente de zonas pobres, ¿ya? Donde la gente tiene de repente, quién sabe, su nivel ¿cómo podríamos decir? Digamos que están acostumbrados a ser dirigidos, a ser de repente manejados de alguna manera, y permiten eso, ¿te das cuenta? Entonces aprovechan, cuando estás en las zonas populosas, ¿no? Las zonas así, ellos aprovechan la oportunidad y dicen, pues, abuelitos o lo que sea, ¿no? Y las personas se dejan. Entonces hay una cierta
inercia ahí. Son muy pocas veces cuando, además el nivel educacional también va en contra. Hay un tema también relacionado con la autoestima, ¿no? Hay muchas personas que por su condición humilde también tienen una autoestima relativamente baja, ¿no? Entonces, cuando van ellos a un centro de adulto mayor y ven a la chica, a la profesional, prácticamente se ponen en una situación en la cual ellos obedecen nomás, ¿no? Indicaciones, ¿no? Y bailamos y bailan. Esto hacemos y hacen también todo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo veo bastante. Entonces, pero ¿por qué? Porque la gran mayoría de estos promotores no son profesionales, ¿no? Y si son profesionales, son de una profesión que no tiene nada que ver con el tema gerontológico. Entonces, son promotores improvisados. Ahora, si una gerontóloga hace eso, como yo, por lo que también he visto, yo he visto de todo, Luz, una experiencia bárbara. Yo he visto a una gerontóloga titulada hablándoles a las personas mayores como niños. Entonces, eso también lo explicamos ayer. Yo también expliqué también ese tema. Está bien ser cálido, está bien ser simpático, la sonrisa, las palabras agradables, por supuesto que sí, pero hay un punto, ¿no?, en que hay un exceso ya. Cuando ya tú ya estás yendo ya más allá, ya llega un momento en que se crea una situación que es similar a con la cual se trabaja con niños, ¿no? O sea, ya excesivo, ya. Yo creo que hay un punto en el cual uno puede decir, ¿cómo? Qué gusto estar con ustedes presentes acá, con ustedes, de personas mayores y todo lo demás, correcto. Pero hay algo que cuando tú pasas ya cierta línea, ¿no?, ya caes en el edadismo. O sea, todo tiene que tener ¿cómo te puedo decir? Un límite, ¿no es cierto? Incluso esa calidez, ese querer ser cariñoso, también tiene que tener cierto límite, porque si no ya nos pasamos al otro lado. No sé qué opinas tú. Entonces, Luigi, ¿cuál sería el papel correcto de un promotor gerontológico? Yo entiendo ya estas cuestiones porque sí claro, es sorprendente lo que tú te encuentras sí, pues, con los promotores gerontológicos, que de pronto sí, en algunas ocasiones son personas que llegaron ahí por cuestiones desconocidas políticas y no también, tienen, no tienen pues, como esta preparación, y sí es muy común. Ustedes allí que nos están viendo son personas que ya han tenido la oportunidad de capacitarse y conocer sobre este tema de la infantilización, del trato hacia las personas mayores, y creo que esta autoaceptación que tienen ciertas personas, como tú lo has dicho, es probablemente porque no han tenido la oportunidad de conocer y no se sienten con la confianza suficiente para ejercer sus propios derechos, y es cuando empiezan a normalizarlo. Pero justo ahí yo te claro. pregunto, ¿cuál es el papel correcto de un promotor gerontológico? Por eso, el papel correcto del promotor gerontológico es justamente estimular a que las personas mayores ejerzan su autonomía, es decir, por ejemplo, conversar con ellos sobre qué cosa es lo que necesitan, cuáles son las actividades que les agrada, ¿no es cierto? Es decir, no imponer. Ahora, el promotor, que es una persona profesional inteligente, obviamente va a sugerir, les va a decir, ¿qué les parece esto? Miren, por ejemplo, y por supuesto, con un lenguaje asertivo, incluso le puede convencer a las personas mayores, claro que sí, de una forma asertiva, decir, explicarles y demostrarles que lo que él está ofreciendo es algo que es bueno para ellos, ¿no es cierto? Claro, pero hay una forma de querer hacerlo, no a la fuerza, no a la prepotencia, no, es conversando, es dialogando con ellos, ¿no? Entendiendo. Entonces, y aparte de eso, el promotor lo primero que tiene que hacer es ver en qué entorno social se está moviendo y por lo tanto cuáles son las necesidades de estos pobladores, ¿no? Cuáles son su origen étnico, también tiene mucho que ver, porque con eso tiene que ver con la música también, por ejemplo, ¿no? Si tú vas a hacer danzas, quieres hacer danzas, probablemente si son de la selva, de repente van a preferir lo de la selva. Si son los de la sierra, van a querer de repente el huaylas y otros bailes de la sierra. Entonces, no podemos llevarnos un molde para todos. Tenemos que considerar
tema social, en el ambiente en el que se están desarrollando. Hay personas que incluso hablan otros idiomas, ¿no? Hablan otros idiomas, como acá en el Perú hay el quechua, hay el aymara, pero también me he encontrado con personas que hablan hasta 2 idiomas y hasta 3 idiomas. Y eso te lo voy a contar cuando podamos entrevistar a la pareja que te digo, el gerontólogo y la doctora, que han hecho un trabajo increíble porque ellos han estado en una zona también pobre de Lima, que antes le llamaban pueblos jóvenes, ¿no? Después le llamaron asentamientos humanos. Entonces, ellos vivían en cerro, y no tenían quien los mueva de ahí nomás se quedaban, y esta pareja han subido al cerro, ¿no? Y han hecho que varias personas de mayores estaban arriba aisladas, los han hecho bajar de ahí y que comiencen a tener actividad a través del club del adulto mayor del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, por si acaso, no da absolutamente nada, solamente te da un espacio para estar y punto, no hay nada, no hay nada. Así que lo que hace la gerontóloga es algo fantástico, porque en un lugar donde no hay nada, ella ha creado el espacio, ha conseguido la música, ha logrado esto, y al final de cuentas se ha logrado algo increíble. Entonces, es decir, yo creo que tampoco la falta de recursos debería ser un pretexto para trabajar mal. Eso está claro. Acá hay un caso de un club de adultos mayores pobre que no cuentan con ninguna instalación. No es como de salud, por ejemplo. Los clubes de salud sí tienen. Varias, también los de los distritos más o menos, ¿eh? Algunos tienen una buena instalación, depende del distrito, la ubicación del distrito, y otros que son muy pobres también, ahí son muy pobres. Entonces la situación es que el promotor gerontológico tiene que conocer la zona donde va a trabajar, primeramente, el entorno sociocultural en el que se está moviendo, socioeconómico en el que se está moviendo, cuál es el tipo de persona, cuál es el perfil de las personas ahí, ¿no? En qué condición económica, qué cultural, etc. Una vez ya tienes todo esto, recién puedes hacer un trabajo profesional. Si no tienes conocimiento, no puedes hacer un trabajo profesional, porque te vas a llevar tus nociones de una persona, por ejemplo, que tú vives en la capital, vives en la parte urbana, y tienes todas tus ideas de acá, de la parte urbana, y te vas a ir allá con pobladores que viven alejados por completo de la capital y que tienen otras costumbres y otras necesidades muy diferentes. Por eso es que para mí el promotor gerontológico tiene que ser muy profesional y como ya te lo dije, y tener que haber aprendido un poco de todo ese entorno donde está. Esa es la mejor manera para poder hacer un buen trabajo. Porque imagínate, pues, que te vas a llevar todas tus nociones que tienes acá y te toca trabajar en un lugar muy diferente. Las personas mayores de ese sitio no les gusta lo que les gustaba a nosotros que estábamos en otro lado, ¿no es cierto? Y también acá vas a encontrar otro tipo de problemas también. Por ejemplo, en las zonas de clase media, ¿no? De clase media, el poblador generalmente tiene el adulto mayor tiene un ego un poco más elevado. Es decir, se siente más fuerte, más dominante, y no están tan proclives a que tú los manejes, a que tú le digas esto, a esto, no. Van a decir, protestan y hablan y todo lo demás. Pero si tú, obviamente te vas a un sitio donde la gente es más humilde, lamentablemente, da pena decirlo, pero se dejan manipular, ¿no? Entonces, yo creo que la idea es que el gerontólogo el gerontólogo entienda, comprenda plenamente en dónde está ubicado verdaderamente, y habiendo comprendido eso, ahí va a ser un buen trabajo. Por eso es que he querido tal vez invitarla para la primera semana de junio a esta gerontóloga que ha trabajado muy bien en una zona pobre de Lima y lo ha hecho muy bien porque ha logrado rescatar varias vidas de personas que estaban ahí en el cerro y que estaban ahí aisladas.
paradas, ahí estaban, no hacían nada. Entonces, él las ha hecho que bajen, ¿no? Y ha encontrado personas quechohablantes ahí, que había algunas que con las justas hablaban castellano, o sea, hablaban el idioma todavía de la tierra. Y también encontramos algunos casos especiales que hablan hasta 3 idiomas. Sí, quechua, aymara y español. Así que te imaginas, todo lo que se encontró, un tema bien interesante. ¿Sabes también quién se dedica a eso, que ha tenido un intercambio más cultural en cuestión de personas que hablan otra lengua? El gerontólogo Diego Alpuche. Él Ya. con personas que hablan maya y es un intercambio muy interesante porque pues se tiene que ajustar justo a todas estas tradiciones, a todo el contexto que hay culturalmente, que en ese tipo de comunidades es un poco más arraigado, no es tanto como, como en comunidades que están un poquito más ya acá en la orbe. Entonces es algo muy interesante y de verdad que hace falta mucha investigación en esta población de personas mayores que son parte de estas comunidades y de estos contextos culturales. Entonces, es algo muy, muy interesante y de verdad que va a ser muy bueno ese programa cuando los invitas a ellos. No, sí, sí, de todas maneras, sí. Sí, además ella hizo una exposición, me acuerdo del trabajo que hizo, ¿no? Como un trabajo exitoso, pues, ¿no? Un trabajo gerontológico exitoso. Eso fue bien importante. Por eso he ido varias veces yo por ahí. Es en el distrito de Ate Vitarte, que es un distrito populoso de Lima, grande. Es un distrito muy grande, eso sí, muy grande. Ha crecido mucho, ha mejorado mucho, pero todavía tiene zonas que son bien pobres en algunos sitios. Entonces, esa es la realidad, pues, de nuestros países, ¿no? Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica tiene muchos contrastes, tiene barrios elegantes, bonitos, preciosos, y hay zonas donde las casas están mal construidas, es fea la ciudad. En todas partes tenemos, en Latinoamérica tenemos ese problema, ¿no? Es muy común. Entonces, esos contrastes siempre hay acá, en Latinoamérica. Entonces, el gerontólogo tiene que adaptarse a las circunstancias y trabajar con lo que tiene y trabajar con lo mejor que pueda con lo que tiene. Eso es lo que tenemos que considerar, ¿no? Y, o sea, te he descrito prácticamente todo lo que, lo que el productor gerontológico debiera hacer como principio, en principio, ¿no? Es que como yo te digo, yo tengo una experiencia de campo de varios años, ¿ya? La parte virtual para mí empezó recién en el año 2020. Y yo antes estaba puro trabajo de campo. Y he conocido de todo, he ido a todo, congresos, a todo sitio. Y entonces ahí se aprende muchísimo, pues ahí, observando, tomando nota, todo eso se aprende un montón. Entonces, hay una, Exacto, y justo sí, también de las participaciones a veces del público aprendes mucho porque sí, yo pienso que el error que tienen muchos promotores gerontológicos es que piensan que solo es ir, darle información y ya estuvo, ¿no? O sea, tú como profesional de que vas, pones tu presentación bonita, platicas y ahí se terminó, pero claro, el ser un promotor gerontológico va más allá de eso, es tener un claro, compromiso y el brindar una información que vaya adaptada al contexto de la población a la que vas, ¿sí? No es lo mismo si yo hablo o me invitan a dar una ponencia en Perú y hablo sobre la importancia del envejecimiento saludable a que si yo voy aquí en mi ciudad, en México, a dar el mismo tema, ¿no? Tengo que claro. ajustarlo al tipo de ejemplos que voy a dar, al tipo de lenguaje Claro, que voy a usar y toda esta cuestión y a veces algunos promotores gerontológicos no lo entienden y quieren abordar el mismo tema de la misma manera en todos los grupos con los que trabaja y es ahí donde de pronto a veces hay problemas, ¿no? Incluso exacto. un tema muy delicado que de pronto a veces no abordan muy bien es el de violencia, en donde nada más hablan sobre lo que es la violencia, tipos de violencia y lo de los Sí. derechos, pero en Y sí ahí no se quedó da todo, una... ¿no? Y no pasó nada. Terminó Exacto, la charla y no ocurrió nada. ¿Por qué? exacto, es como... Porque en realidad no, lo que sabe lo que pasa es que ellos actúan como si tuvieran un manual, ¿ya? Y se ciñen a esto y ahí nomás lo dejan y la gente entró por aquí y salió por el otro lado. No lo captaron. ¿Por qué? Porque es que tú tienes que tener una forma de llegar. O sea, tú tienes que tener estrategias
Si tú quieres lograr algo, tienes que tener estrategia de cómo llegar a ese poblador, cómo hacer que ellos lo comprendan y se conecten contigo primeramente. Tienen que conectarse contigo. Si la persona no se conecta contigo, no te van a hacer, ni siquiera te van a captar lo que dices. O sea, un buen promotor tiene que ser un buen comunicador, tiene que ser un estratega. Eso es lo que tiene que ser, un estratega. O sea, conociendo bien el terreno, conociendo todo, tú ya sabes cómo son los pobladores de acá, tú ya sabes cómo son, entonces, ¿cómo les debes hablar? Ahora, eso no significa que porque sabes que las personas de ahí tienen un nivel educacional bajo, entonces tú vas a hablarles pues extremadamente ya a un nivel demasiado bajo. Tampoco no es así. La idea es motivarlos a ellos también, para que ellos mismos crezcan. ¿Y cómo lo vas a lograr? Enseñándoles de una cosa bien didáctica. Por ejemplo, hay cosas que tú le puedes compartir y enseñar a ellos, y si tú lo sabes hacer, ellos te van a aplaudir y le va a dar gusto haber aprendido, y te van a decir, Señor, muchas gracias, porque eso no sabíamos nosotros. Así te van a aplaudir. Pero O si a tú... veces, Claro. perdón que te interrumpa, pero a veces son temas muy interesantes, la verdad, Claro. muy que probablemente uno que ya es profesional obviamente va a entender el tema, pero a veces hay personas que no comprenden todavía algunos conceptos y las personas mayores sí lo encuentran muy interesante, Claro. porque pues es información, pero a veces no lo comprenden del todo y es justo ahí donde no se cumple el objetivo de ir a hablar de eso, ¿no? O sea, sí lo presentaste muy bonito, dijiste palabras muy técnicas y todo, pero si no sembraste ahí la semillita o no cumpliste el objetivo de lo que era el tema, pues no tuvo, no tuvo ningún impacto tu tema, ¿no? Entonces, Claro. esa parte de Hay también una... explicar y ayudar a Claro. crecer a las personas, no dar por hecho que no saben, pero también si es una población que tú sabes que no maneja todavía ese tipo de conceptos, explicarles de alguna manera que sea sencilla para que Claro. el día de mañana ellos lo puedan usar en su propio contexto cuando vayan con Exacto. su médico, cuando vayan con la vecina y puedan ya entender rápido de qué es lo que les está hablando, porque otra realidad es que también muchos de los médicos o profesionales de la salud no se dan la oportunidad de explicar paso por paso qué es lo que está pasando o cuál es el diagnóstico que les están dando. Simplemente es, señora, usted tiene diabetes, tome esto, esto y esto y esto, pero no les explican qué fue lo que pasó, por qué se generó esa enfermedad y no les dan el porqué de la situación, que también esta parte puede servir para concientizar a la misma persona en general sobre su padecimiento, ¿no? Es algo muy interesante y es lo que yo trato de hacer dentro de mis charlas, el explicar el Bien. porqué de muchas cosas, porque a veces lo damos por hecho y así queda, le das otro toque para que pues si tú puedas dar las herramientas y se pueda cumplir el objetivo de lo que tú vas a hacer ese día. Entonces es Por algo ejemplo, muy importante. porque mira, yo una vez fuimos a al distrito de San Juan de Lurigancho, que es una zona populosa también de Lima, y fuimos, y me acuerdo que fuimos un grupo de profesionales. Entonces, cada uno, bueno, la mayoría ya tenía la suficiente experiencia como para poder hablar con los pobladores. Pero, sin embargo, o sea, lo interesante es que una psicóloga, me gustó lo de la estrategia de la psicóloga. La psicóloga que se llama Cristel Pacheco, que es una amiga también, que ha colaborado algunas veces con la central, lo que ella hacía era, por ejemplo, ella hablaba de la neuroplasticidad, ¿ya? Y la gente dirá, pues, ¿cómo le vas a hablar esa cosa que parece algo extraterrestre, neuroplasticidad, en una zona donde la gente no va a entender? Pero la gente lo entendió bien. ¿Por qué? Porque ella aplicó ejemplos. Empleó una estrategia similar a un juego, o sea, en el cual las personas interactúan, ¿no? Por ejemplo, le dicen, tú haz esto, tú di esto y esto es neuroplasticidad. ¿Te das cuenta? Entonces, le va dando los ejemplos a través, o sea, empleó una estrategia en la cual te daba ejemplos simples, sencillos, que la gente podía captar y que la gente podía encontrar. Ella le daba el ejemplo. El ejemplo es este. Entonces, de esa forma,
la gente entendió la neuroplasticidad sin tener que, o sea, la comenzaron a practicar, ¿no? Porque ya sabes que la neuroplasticidad se refiere a esos cambios, ¿no? Que se producen en el mismo cerebro por acción por nuestras adaptaciones, por nuestros cambios también. Entonces, la tarea fue excelente. Me gustó mucho la estrategia que tuvo, tomando en cuenta que ella sabía que los pobladores de ahí nunca habían, de repente nunca habían escuchado el término, ¿no? Entonces, y si lo escucharon, simplemente no lo captaron, no sabían de qué se trataba. Entonces, ahí yo pienso que es la estrategia. O sea, la idea tampoco, por eso es que tampoco no hay que subestimar a las personas. Sí, por eso, uy, caramba, una bulla. Ahí ya pasó. Ya. Entonces, no hay que subestimar a la persona. Yo creo que es importante, simplemente hay que explicarle a la persona. Yo digo que hay que explicarle nada más. O sea, no es cuestión de querer bajar el tono del lenguaje a lo más bajo, porque tampoco no está cumpliendo una labor didáctica, ¿no? Positiva, no es bueno tampoco. No. Yo creo que sí hay que decirle las cosas en el sentido adecuado, ¿no? Como debe ser, y simplemente explicárselo bien, hacérselo. Es una estrategia para comprender, nada más, y eso es todo. Pero no hay que considerar que porque no hay que subestimar la capacidad de comprensión y de aprendizaje que puedan tener las personas. Eso es básico. Exacto, Luigi. Y justo, ya faltando estos 10 minutos del programa, quiero que nos platiques esta gran sorpresa que se viene por parte del grupo de Vanguardia Gerontológica, que nos la Sí. expliques de dónde surgió y quiénes son estas grandes personalidades que van a estar por ahí. ¡Wow! ¿Verdad? Para que nos Tenemos que platiques hablar de toda esto. la información. Claro, pero de todas maneras tenemos que ir un poquito a los antecedentes del caso, ¿no? Nosotros desde que realmente la iniciativa de la creación de Vanguardia Gerontológica fue hecha por la necesidad realmente de renovar la gerontología. Había muchas cosas que revisar, muchas cosas que estudiar y que había que replantear las cosas, y para eso se creó la unidad. Entonces, poco a poco hemos ido avanzando. Hicimos las jornadas, ¿no? Las famosas jornadas de nosotros, la jornada de aniversario, la jornada. Entonces, hicimos el curso, que fue un hito muy importante en el avance de Vanguardia Gerontológica, ¿no? Muy importante. Y entonces, de repente digo yo, ya hicimos curso, ya hicimos numerosas actividades, llegó el momento del gran salto, ¿no? Entonces, a ir a organizar un congreso, que va a ser el primer congreso internacional virtual de Vanguardia Gerontológica. Ahora, nosotros obviamente vamos a tener muy importantes referentes. Bueno, vamos a nombrar a algunas personas que ya han confirmado su participación a través de los correos, como la doctora Lourdes Bermejo, de España, también el doctor Santiago Cambero, de España, también una flamante profesional del derecho, ¿no? Como es la doctora Isolina Daboe, ¿no? Otra especialista también, la psicogerontóloga argentina muy conocida, la doctora Graciela Zarevsky, ¿no? También tenemos la participación del arquitecto Benjamín Ortiz, que es alguien que ha revolucionado también digamos, la arquitectura, introduciendo el tema gerontológico en la arquitectura, ¿no? Yo creo que es muy importante el trabajo del arquitecto Benjamín Ortiz. Aparte tenemos a la doctora Gladys Renzi, que es una de las especialistas en temas de actividad física, una de las más importantes ponentes que tenemos también ahí, y que va a estar en compañía, en un conversatorio con la magíster Silvia Maranzano, que es la presidenta de la Fundación Rafán. Así que tenemos el grupo de profesionales. También va a estar de Panamá, María del Pilar Leis, la gerontóloga panameña, que ya hemos entrevistado, ¿no? en este programa, ¿no? También vamos a tener la psicogerontóloga uruguaya Rosana Valmélico, que también he tenido oportunidad de escucharla también. Esto es una verdadera gerontóloga,
una psicogerontóloga importante. Después también vamos a tener la participación, por supuesto, de los miembros de la unidad Vanguardia, por supuesto que vamos a estar. Entre ellos pues está Luz, por supuesto Judith, Elda, Melissa, está también Evelyn, y bueno, y yo también. y yo también. Bueno, entonces tendré la oportunidad también de una cosa que voy a anunciar, eso sí, voy a hacer una conferencia que va a ser muy fuerte. Bueno, va con mucha fuerza esa conferencia porque es una conferencia que va a analizar todo el contexto en el que estamos en este momento. Voy a hacer un análisis del contexto, de toda la información gerontológica que está corriendo, ¿ya? Y también de las tendencias, ¿no? Las tendencias, las modas, las voces y todas estas cosas que hay ahora. Vamos a hacer un análisis crítico y reflexivo de muchas cosas. Hay cosas que se necesitan cambiar, incluso elaborar ya algunas propuestas. Porque una de las cosas importantes de la unidad Vanguardia Gerontológica es también la elaboración de propuestas. Por eso es que habíamos hecho un esquema de lo que debería ser, por ejemplo, una ponencia típica de Vanguardia Gerontológica. O sea, conceptualización, ¿no? Arranque. Sin conceptualización no hay nada. Sin conceptualización no hay nada. Conceptualización, análisis, reflexión y propuesta al final. Eso es lo que sería una típica ponencia de Vanguardia. Es decir, en Vanguardia, acá nosotros nos vamos a ir a hablarle a las personas una conferencia, esas de esas que, no sé, que no, aparentemente que quieren ser motivadoras, pero que realmente no contribuyen a la teoría, no contribuyen al valor científico y técnico de la gerontología, ¿no? Entonces, ya es momento. Yo creo que Vanguardia tiene que dar el gran paso de presentar una propuesta de cambio muy sólida, de repente para el próximo año ya para hacer algunos cambios en la eliminación, mira lo que estoy diciendo, en la eliminación de los términos coloquiales que se están usando, porque estos términos coloquiales atentan contra el aspecto científico y cultural de la gerontología. Es decir, si yo desde una carrera, desde una ciencia, desde una disciplina, se convierte en una cosa común hablar en lenguaje coloquial, yo creo que no estamos haciendo las cosas bien, y hay que hacer un llamado a que también entiendan que cuando tú adoptas, por ejemplo, si tú, Luz, dices, Luigi, ¿qué tal adoptamos este término? ¿No? Por ejemplo. Entonces, correcto, Luz, vamos a analizar si se puede. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a investigar, ¿no? Voy a investigar si ese término existe y si existe, ¿qué significa? ¿No es cierto? Y si ese término existe y dice cualquier tontería y no es correcto, entonces no lo adoptamos, así de simple. Es decir, para cuando tú vas a incorporar un nuevo término a cualquier ciencia, no solamente gerontología, en cualquier ciencia, tú tienes que hacer un estudio etimológico, o sea, del origen de esa palabra. Entonces, yo ya hice mi estudio etimológico y llegué a la conclusión de que el término vejeces no es correcto. Entonces, ¿por qué? Porque esa palabra ya existe en el idioma español y significa cosas viejas, achaques, y eso es cosas de viejos, dicen, entre comillas, por supuesto, ¿no? Claro, entre comillas, cosas de viejos. Eso es lo que significa. O sea, no es plural de vejez. No es plural de vejez. Entonces, ahí vamos a... Entonces la idea sería que con el tiempo, aparte de revisar algunas nociones, escribí algo recientemente en el Facebook, como aclarando las cosas, ¿no? Dije, por ejemplo, nosotros no nacemos envejeciendo, pero sí programados para envejecer. Esa es una buena aclaración, porque en realidad
cuando las personas decían, envejecemos desde que nacemos, en realidad lo que estaban diciendo era lo justo que lo que acabo de decir yo, ¿no? De que el proceso de envejecimiento es como si tú tuvieras una computadora. Vamos a poner un ejemplo. Una computadora y es activado un determinado proceso. Ese proceso va a comenzar de aquí a 6 horas, por ejemplo, ya por decir un ejemplo simple, ¿no? Entonces, después de las 6 horas, recién va a empezar ese proceso. ¿Entendido? Es decir, todos estamos programados para envejecer, pero eso no quiere decir que estemos envejeciendo desde que nacemos. Simplemente tenemos ya la semilla, se puede decir, ya está sembrado, obviamente, pues somos seres vivos, tenemos que envejecer de todas maneras, somos seres vivos, tenemos que envejecer. Entonces, esa es la aclaración que hice recientemente. Bueno, entonces, eso es todo lo que te quería comentar acerca de... Luigi, pero ¿qué días va a Sí, ser el congreso? ¿Va a ser un día? ¿Van a ser varios días? viernes ¿Puedes- 18, sábado 19 y domingo 20. 3 días. 3 días para que también haya un poquito más de... No estemos tan ajustados tampoco con los horarios, ¿no? Para que las personas puedan disponer. Y por eso el fin de semana es lo mejor, pues, porque hay muchos profesionales que no podrían con los horarios. Entonces, al tener los 3 días, viernes, sábado, domingo, ya es mucho más factible. Yo creo que casi todos los congresos son así. Siempre he visto que los congresos son así, viernes, sábado, domingo, casi siempre. Y así que, por lo tanto, yo creo que va a ser todo un éxito. Vamos a ver acá antes de irnos, a ver si lo ponemos acá en Luigi, ¿y pantalla. en dónde se pueden inscribir o dónde pueden pedir más información Bueno, para poder? por el momento, vamos a conectarnos por el WhatsApp nada más, ¿no? O sea, ponemos digamos, el WhatsApp, el mío, el 988-17-8678, pero después vamos a ver otras formas también de inscripción. Vamos, recién, en este momento, por ejemplo, recién estamos mandando el aviso previo, pero después ya vienen las fotos de los ponentes y todo eso, ¿no? Ya en otro momento, y después ya vendrá el programa, pero el programa ya viene, pues es una cosa que es una lista, pues escrita nada más, de acuerdo con los temas que van a tratar, pero va a estar, pero súper, súper. Ahora, obviamente, antes de esto, lo más próximo es lo del 20, en que vamos a tratar el tema de las edades, ¿no? De las edades y la condición de persona mayor, que va a ser el próximo sábado, justamente el próximo sábado. El próximo sábado estamos ahí. Así que, Muy bien, Luigi. sí, ahí Igual, estamos si entonces quieres, con la... si Sí, quieres aprovechar para dar los avisos comerciales de la semana, sí, por ejemplo, ¿qué te viene? el martes, oye, el martes ha habido un error, pero como el error ya sí fue admitido, pues ya ni hablar. Tenemos el martes, entonces, la participación de Arely Torres, ¿no? Con emprendimiento en la persona mayor. Entonces, ella es a las 7 de la noche, o sea que el programa gerontológicos va a tener que adelantarse a las 6 de la tarde, porque ha habido un error de programación en realidad. Bueno, son cosas que ocurren, pero que de todas maneras nos va a dar un día bastante animado, pues, ¿no? Con Un día muy programa, productivo. claro, con programa y también con el taller, ¿no? De emprendimiento en las personas Exacto. mayores que hace también la gerontóloga Arely Torres, que también es compañera de promoción, ¿no? De Luz, ¿no? Efectivamente, para que no se lo vayan a perder, porque no es nada más Sí. el dar el tema, ella va a generar un taller para todos los que estén interesados. Es un tema impartido por la Red Internacional 2, entonces para que no se lo pierdan. Claro que sí. Y ya saben, amigos, que yo quiero decirles la última, ya saben, yo creo que todas las ciencias tienen que tener un lenguaje correcto, de acuerdo a lo que es. Entonces, si nosotros queremos enaltecer, amamos la gerontología, como se dice, ¿no? Amamos la gerontología, pues ese amor a la gerontología debe ser que tú lo hagas ver como una ciencia verdaderamente, como una disciplina seria, y no con todos esos términos coloquiales, improvisados, que polos en el tachito y se acabó. Nada más. Gracias, Luz.
Muchas y lo gracias. presenten. Que tengan excelente fin de semana y nos estamos viendo en el próximo programa. Ah, toma las fotos, toma las fotos. Pues ya las tomó, ¿ahora tomaste o no? Listo. Ahora, listo, ya nos vemos entonces.